Bueno, vamos a ver cómo utilizar esta teoría del método de Gauss-Seidel para resolver un problema numérico. Entonces vamos a verlo, digamos, algebraicamente y luego vamos a ver cómo sería con Excel. Entonces vamos a utilizar el método de Gauss-Seidel para obtener la solución de este sistema que vemos aquí. Nos dan los valores verdaderos de las soluciones: x1 igual a 3, x2 igual a -2,5 y x3 igual a 7. Entonces hay que primero despejar bueno, utilizamos estas ecuaciones x1, x2, x3 para hallar, digamos, cada una de las incógnitas para la primera iteración. Entonces estamos hablando solo de la primera iteración. Entonces, bueno, simplemente reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos y pues acá para esta primera x1 nosotros suponemos de que x2 y x3, o sea, para hallar esos valores iniciales, x2 y x3 suponemos que es igual a 0. Entonces, suponiendo eso, x2 y x3 iguales a 0, me queda x1 igual a 785 sobre 3. Me da esto. x2, entonces x2 haríamos uso pues de esta ecuación. Utilizamos el x1 que acabamos de hallar y x3 suponemos que es 0. Esto nos da esta de aquí. Y para x3 simplemente utilizamos los dos valores que acabamos de hallar, x1 y x2, los reemplazamos acá y utilizamos los valores numéricos que tenemos allí. Nos da que eso es igual a 7.056. ¿Vale? Entonces, para esa segunda iteración, ¿cómo haríamos? El valor de x1, entonces utilizamos tanto x2 como x3 que acabamos de hallar en la anterior iteración. Entonces acá utilizamos este valor de x3 y utilizamos el valor que hallamos anteriormente para x2, ¿sí? Eso nos da 2.99. Vean que ya nos está dando un error verdadero del 0.31%. Para x2, ojo con x2, utilizaríamos entonces, bueno, obviamente esta ecuación, ¿sí? Pero utilizamos ¿cuál x1? Utilizamos el x1 que acabamos de hallar para esa misma iteración. Estamos en la segunda iteración, utilizamos ese x1 y utilizamos x3, el último que hallamos, que fue el de la iteración 1. ¿Ok? Y para x3 simplemente utilizamos pues las dos anteriores, utilizamos x1 y x2 que hemos hallado en esa segunda iteración. Vean que tenemos errores verdaderos ya muy bajitos para esta segunda iteración nomás, ¿sí? Normalmente nosotros, bueno, como mencionamos en la teoría, no podemos, muchas veces no vamos a tener los valores verdaderos al principio, ¿no? Entonces, pues eso lo aseguramos con el cálculo del error aproximado, ¿sí? Entonces, este cálculo del error aproximado, acá lo hicimos para x1, me dio que es el 12.5% para esta primera, bueno, segunda iteración, segunda comparada con la primera, o sea que estoy comparando este valor de x1 comparado con este que hallamos aquí en un principio, ¿sí? Y bueno, no lo muestro, pero por ejemplo para x2 ese error aproximado vendría siendo del 11.8% y para x3 vendría siendo del 0.076%. Entonces vemos que ya tenemos unos errores bastante pequeños nomás ya en esta segunda iteración. Hay que observar que, como cuando se determinaron las raíces de una ecuación simple, formulaciones como la de la ecuación esta del error aproximado proveen usualmente una valoración de convergencia conservativa, ¿ok? Así, cuando tales formulaciones se cumplen, aseguran que el resultado sea conocido con al menos la tolerancia que nos da ese error de paro. Entonces nosotros aquí iteraríamos hasta cuando ya tengamos un error lo suficientemente bajo, ¿sí? Si hacemos esto en Excel, pues no tendremos problema con eso, podremos iterar las veces que sea necesario. Eh, Como cada nuevo valor de x se calcula con el método de Gauss-Seidel, este se usa inmediatamente en la siguiente ecuación para determinar el otro valor de x, como acabamos de ver. De esta forma, si la solución es convergente, se empleará la mejor estimación disponible, ¿ok?
Un planteamiento alternativo llamado iteración de Jacobi utiliza una táctica algo diferente, ¿sí? Más que usar el último valor disponible de x, esta técnica usa la ecuación, estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones, bueno, que nosotros vimos en la teoría, esta ecuación 11.5, ¿sí? Para calcular un conjunto de nuevas x con base en un conjunto de las x anteriores, ¿vale? De esa forma, como se generan nuevos valores, no se usan en forma inmediata, sino que se retienen para la siguiente iteración, ¿vale? Eh, o sea, yo podría, en vez de esto, aquí, para este, por ejemplo, x2, haber utilizado el x1 y el x3 de mi operación anterior. Sí, básicamente eso es lo que se refiere. La diferencia entre el método de Gauss-Seidel y la iteración de Jacobi se muestra en esta figura que vemos aquí, que ahorita les voy a hablar del criterio de convergencia para Gauss-Seidel, pero de todas maneras lo tenemos acá en esta figura. Entonces en esta figura vemos que, digamos, la diferencia, aquí tenemos en el lado A el método de Gauss-Seidel y acá tenemos el método de Jacobi. ¿Sí? Que en el método de Jacobi lo que hace es esperar a la siguiente iteración para utilizar cada uno de los valores. Ustedes pueden hacer la prueba con ambos y verán que igual puede que converjan igual, o bueno, converge tal vez uno antes que el otro, pero pues digamos ese método de Jacobi es digamos una opción que también existe, ¿sí? Al de Gauss-Seidel. Aunque hay ciertos casos en el que es útil el método de Jacobi, la utilización de Gauss-Seidel proporciona la mejor estimación disponible y usualmente lo hace el método preferido. O sea, normalmente el método de Gauss-Seidel es el que primero converge, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podríamos utilizar este método de Gauss-Seidel en Excel, y luego pues volveremos entonces a esa diapositiva que mostré ligeramente sobre convergencia.